Hola, bienvenidos a este tutorial. Mi nombre es Stephanie y les estaré mostrando el workflow que sigo a la hora de hacer flag illustrations o ilustraciones planas. A su vez, les estaré mostrando 5 tips que les ayudarán a lo largo de todo el proceso. Si no está familiarizado con este tipo de ilustraciones, son aquellas que están compuestas por formas y colores simples. Podríamos decir que es una ilustración minimalista que sobrepone la lectura de la imagen más allá de los detalles más complejos dentro de una ilustración. Tip número 1. Appeal y simplificación. Vamos a definir qué queremos ilustrar. En este caso, quiero ilustrar el encuentro entre un niño y un animal. Todo acontece dentro de un bosque. El título de la obra será Meeting. La clave de este tipo de ilustraciones es la simplificación de los elementos dentro del dibujo. Para ello vamos a diseccionar los elementos de la composición. En este caso tenemos el niño, el animal y el bosque. El bosque a su vez tiene árboles, arbustos, flores y vegetación en general. Más allá de simplificar, a mí me gusta aplicar lo que en animación es un principio básico, el appeal. Este principio consiste en crear personajes visualmente atractivos para la audiencia. No significa hacerlos mega hermosos y detallados, sino interesantes de ver, así como fácil de leer. Para extrapolarlo a este contexto, la clave sería identificar las características más llamativas de los elementos y/o personajes, y de esta manera potenciarlas. Para simplificar, vamos a reducir las formas complejas en formas simples y sencillas. Ahora podemos jugar un poco con las proporciones en pro de hacer el personaje mucho más appealing. Aunque esto ya va a gusto de cada quien. En este personaje pueden apreciar que le quité muchísimos trazos de detalles para hacer la tela, para darle volumen al cabello y para darle realmente volumen en general al personaje, ya que en este tipo de ilustración vamos a imaginar que estamos haciendo un personaje con recortes de papel. El papel no tiene volumen, el papel es plano, entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer los personajes, los detalles del fondo, los arbustos, lo que sea que vayamos a dibujar, porque esto es lo que le da ese toque a este tipo de dibujos. La falta de tridimensionalidad, la falta de volúmenes. Ya sabiendo esto, podemos comenzar a bocetar nuestra idea. Tip número 2. Vamos a tener en cuenta el line art y los edges. Vamos a hacer una exploración de las características principales de este tipo de ilustración en mi estilo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que no usamos line art. Recordemos que el papel no tiene line art. Para este estilo a mí me gusta que el color se vea sólido, entonces tengan cuidado de no caer en este tipo de errores, ya sea por la opacidad del pincel o la densidad del mismo. Si les queda de esta manera, simplemente pueden duplicar la capa y ya se verá totalmente sólido. Para ello, con Alt sostenido arrastramos la capa y luego con este icono la podemos unificar con la capa original. Esto no significa que no tendremos líneas dentro del dibujo. Podemos hacerlas para distinguir elementos que de otra forma serían complicados de entender. Edges o bordes. Vamos a tener varios tipos de bordes dentro de nuestra ilustración. Como norma general, yo hago los personajes con un borde duro. En cambio, los elementos para los fondos me gusta ponerle bordes de textura en mayor o menor medida. Esto lo pueden usar como referencia, pero realmente apliquen los bordes a su gusto. Los pinceles a los que más recurro son los que vienen por defecto en Clip Studio. Uso principalmente para los bordes duros la plumilla, jugando con el nivel de suavizado. Para los elementos que quiero ponerle textura utilizo el pincel de cera, el pincel de témpera y el de témpera seca, además del bristle número 3. Hay veces que uso bordes más exagerados para elementos que son más complejos, como las hojas en los árboles y arbustos. Para ello utilizo el pincel de lápiz o el del carboncillo. Repito el mismo modus operandi con elementos que tienen una naturaleza gaseosa, como nubes, neblina, humo, entre otros.
Tip número 3. Usa armonías para escoger tus colores. La armonía en los colores hace referencia a la coordinación de colores que coexisten en una composición. Las armonías tienden a tener 3 tipos de colores. 1. Dominante. Es el más neutro y de mayor extensión. Su función es destacar a los otros colores que conforman a nuestra composición. 2. Tónico, que normalmente es un complementario del dominante. Es el más potente en saturación y valor. 3. Mediación. Este color es el que sirve de transición entre los anteriores. No te abrumes a la hora de escoger tus colores, porque existen esquemas armónicos que nos van a ayudar a escoger los colores de manera más fácil. Hay muchísimos, pero los que yo suelo usar son los siguientes. 1. Colores complementarios. Son colores que en la rueda cromática son directamente opuestos. 2. Colores análogos. Los colores están ubicados uno al lado del otro en la rueda cromática. 3. Colores complementarios cercanos. Tomamos un color y buscamos su complementario, pero no usaremos ese color sino los dos más cercanos. 4. Colores triádicos. Se eligen 3 colores que se encuentren a la misma distancia en el círculo cromático. En este caso utilicé un esquema de complementarios con rojo y verde. El verde siendo el color dominante, el rojo el color tónico y los verdes más claros y amarillentos siendo los colores de transición, es decir, el color de mediación. Tip número 4. Ordena tus capas. Estaremos trabajando en capas diferentes para cada elemento del dibujo. Por ejemplo, para el niño tenemos una capa para la piel, una capa para el cabello y otra para los zapatos, y así sucesivamente. A su vez, estas capas las ordeno dentro de una carpeta. Para esta ilustración tengo una carpeta para el niño, una carpeta para el ciervo y una carpeta para el fondo. Cuando vamos a colocar los detalles de luz y de sombra, podemos volver a las carpetas un objeto de archivo. Para ello, nos paramos en la carpeta y le damos clic derecho, objeto de archivo, convertir capa en objeto de archivo. Lo que esta función hace es crear un archivo aparte con cada una de las capas dentro de la carpeta. Y en el archivo que estamos trabajando la ilustración, lo que antes era una carpeta se vuelve una capa. Lo cool de esto es que si modificamos el archivo que se creó aparte, los cambios se ven reflejados en la capa dentro del archivo de la ilustración. Tip número 5. Simplifica la sombra y la luz. En este tipo de ilustraciones, la sombra no la vamos a aplicar a cada uno de los objetos que tenemos en el dibujo, sino que vamos a aplicar la sombra de manera que ayude a la lectura de la imagen y también a darle dinamismo a la misma. Por ejemplo, en los personajes, la sombra la utilizo para que se entienda mejor la pose del personaje y que está delante y que está detrás. Ayuda a dar profundidad, pero de una manera muy simple. Para ello creamos una capa arriba de la capa de lo que queremos sombrear. Con
con ayuda de este icono vamos a ajustar la capa nueva a la capa de abajo. Esto nos permitirá trazar en esa capa sin salirnos de lo que queremos pintar. Luego de pintar la capa, lo que vamos a hacer es borrar en las áreas que no nos interesa donde haya sombra. Para los detalles del fondo, tanto de sombra como de luz, lo que vamos a utilizar son una especie de degradados suaves que ayuden a darle dinamismo. Esto lo vamos a hacer con el uso de texturas. En este caso voy a estar utilizando el pincel de lápiz principalmente. Un extra es que pueden agregarle una capa de color claro u oscuro para unificar más el dibujo. Esto lo hice en la parte del fondo y hace que el fondo se vea mucho más compacto. Por último, le vamos a agregar los detalles que queden al dibujo. Vamos a empezar a revisar si nos faltan líneas por pintar, si queremos agregarle pequeños detalles al fondo o pequeños detalles al personaje. Igualmente recuerden que en este tipo de dibujos menos es más. No es necesario ponerle tantos detalles porque queremos mantener la claridad visual del dibujo. Esto ha sido todo por el video tutorial. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de ayuda. Coméntame si alguna vez han tratado de hacer este tipo de ilustración. A mí en lo personal me gusta mucho porque siempre lo conecto con lo que es la ilustración infantil, algo que me parece fascinante y muy bonito. Déjenme en los comentarios algún tip que crean que faltó por agregar o que ustedes utilizan a la hora de dibujar este tipo de ilustraciones. Nos vemos en otro tutorial. Bye.